Muy bien, hermanos, vamos a entrar a la meditación de la palabra. Y hubo un hombre en la Biblia que se llamó Job. Y Job un día preguntó: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Una muy interesante pregunta que yo creo que no solamente se la hizo Job. Muchas personas se han hecho esta pregunta: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Eso está en el libro de Job, capítulo 14, verso 14. ¿Volverá a vivir el hombre? O en otras palabras, ¿qué hay después de la muerte? ¿Con la muerte se termina todo o hay una continuación de la vida? Muchas personas se han hecho esta pregunta. Algunos creen que con la muerte termina todo. Y entonces pudiéramos llegar a una conclusión en las palabras del apóstol Pablo: comamos, bebamos, que mañana moriremos y hasta ahí fue todo. Pero no es así, no es así. Otros dicen que el ser humano puede reencarnar en otra vida. Hoy eres un ser humano, pero en la otra vida, si te portaste bien, puedes encarnar en algún animal, en alguna vaca, por ejemplo. Por eso en la India las vacas son animales sagradas, porque ellos creen que puede ser algún familiar de ellos encarnado en esa vaca. Pero si se portó mal la persona, puede reencarnar en, no sé, en una serpiente o en algún otro animal. Pero para nosotros los cristianos, ni con la muerte termina todo, ni hay encarnación, ¿verdad? Sino para el creyente hay resurrección y nueva vida. Pero en efecto, hermanos, toda la humanidad, dice la Escritura, toda la humanidad ha muerto. Todo ser humano ha muerto. Dice Romanos 12:1. Permíteme corroborarlo porque me parece que está mal la cita, pero ya les digo, creo que es Romanos 5:12. Si estaba equivocado, es 5:12. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, de acuerdo a este verso, ¿cómo llegó la muerte al hombre o al ser humano? A través del pecado. Ahora, ¿qué es pecado? Pecado es transgredir o quebrantar
las leyes de Dios. Así, de manera muy sencillita, eso es pecado. Pecado es quebrantar, desobedecer las leyes o los mandamientos o los preceptos de Dios. Y esta primera advertencia Dios se la da al primer hombre llamado Adán. Y le dijo: Adán, prohibido que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ya que el día que de él comieres, morirás. Miren cómo por primera vez la palabra muerte sale de la boca del dador de vida. La primera vez que se escuchó la palabra morirás fue de la boca de Dios. El día que comieres, Adán, del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. ¿Y qué hizo Adán? Quebrantó, desobedeció la orden de Dios. ¿Y qué pasó? Dice este versículo que entonces la muerte entró por causa de esa desobediencia, que también se traduce como pecado. Entonces vino la muerte. Pero en estos términos o en este contexto, ¿cómo fue esa muerte? ¿Será entonces que Adán cayó fulmigado en el momento que desobedeció? No. Físicamente, corporalmente, él siguió viviendo, pero fue alejado, fue desechado de la presencia de Dios. Por eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos desobedecieron, todos quebrantaron el mandamiento de Dios. No hubo ningún obediente en la raza humana, ni uno solo, ni un solo justo. Todos pecamos y fuimos destituidos, alejados, desechados de la gloria de Dios. Otras versiones dicen: ya no pudimos alcanzar la gloria de Dios. Esa gloria, esa vida que estaba al alcance del primer ser humano. Adán podía hablar con el autor de la vida. Adán tenía vida, y vida para siempre. Adán no necesitaba de la fe para comunicarse con Dios. Fíjense qué interesante. Adán no necesitó de fe para comunicarse con Dios, porque tenía a su alcance la gloria, la presencia, la vida, la plenitud. Bueno, todo lo bueno estaba al alcance de él. Y Dios podía bajar, platicar con Adán, instruirle, enseñarle sin ningún problema. Adán no necesitó de fe. Fue hasta con Abel, como dice Hebreos 11, que ya Abel necesitó de la fe para comunicarse con Dios. ¿Por qué? Porque el hombre permitió que entrara la muerte en él. Ahí dice por un hombre en Romanos 5:12.
Pero entonces esa primera muerte se manifestó alejando al hombre de Dios. Cuando el hombre desobedeció el mandamiento de Dios, se dio cuenta que estaban desnudos ambos, dice Génesis. Sus ojos fueron abiertos a lo malo. ¿Qué más? Sintió culpa. Se sintió culpable de haber desobedecido y se sintió alejado. Entonces, una persona que vive sin Dios está alejada. No tiene acceso a la presencia de Dios. No puede hablar con Dios. Por eso el hombre ha buscado o ha creado religiones. Un sistema humano que le hace acercarse, según él, a un Dios. Pero no es el método correcto o adecuado, las religiones, para acercarnos a Dios. Entonces fuimos privados de la vida. Estoy hablando en términos generales de la humanidad, El hombre fue privado de la vida. Dice Juan capítulo 1 verso 4 en la Nueva Traducción Viviente, dice: la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Eso dice la NTV. La palabra le dio vida a todo lo creado, incluyendo al ser humano. Y su vida trajo luz a todos. Y está hablando de Jesucristo, porque en la versión 60 dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pero ¿qué pasó cuando el hombre desobedeció? Fue privado de la vida. Y entonces fue echado a un lugar de tinieblas, a un lugar de oscuridad, a su suerte. Y entonces no tenía acceso a Dios. Pero ya llegando al Nuevo Testamento, Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él, ¿quién es Él en este texto? Jesucristo, en quien estaba la vida, quien era la luz de los hombres. Y Él os dio o nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos o alejados de Dios o privados de la presencia de Dios. Y estábamos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Pero Dios, que es rico en misericordia. Del corazón de Dios salió un inmenso amor que nos rescató de nuestra miseria. Porque misericordia quiere decir amor que sale del corazón para ver la miseria de alguien. Y los seres humanos estábamos en la miseria, perdidos,
condenados para siempre, alejados a una vida sin Dios, sin la luz, sin ningún rayo de luz. No había esperanza. Pero Dios, que es rico, de su corazón salió amor para librarnos de nuestra miseria en que estábamos. Alguien compuso un canto que dice: una llaga podrida, fíjense, una llaga podrida era mi vida, y tirada entre la basura tú la encontraste. Esa era nuestra vida, en la basura, en la miseria. Pero Dios, con su gran misericordia, nos rescató. 2:5 de Efesios. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y aún estando nosotros muertos. Pero ojo, que habla de una muerte espiritual, es decir, alejados de Dios. Porque físicamente podemos estar robustos, activos, mucha vida corporal, mucha vida física, mucha energía, pero nuestro espíritu no tiene comunión con Dios. Está alejado. Nuestros sentidos espirituales nada más no reaccionan, están muertos. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, en este texto vemos la manera en que Dios nos dio vida. Como estábamos alejados de Dios, Romanos 5:9 dice que éramos enemigos de Dios. ¿Se da cuenta? Éramos enemigos. Éramos enemigos de Dios. Pero entonces Dios mandó a su Hijo a este mundo para castigarlo por nuestra cuenta. Es decir, Dios castigó el pecado de la humanidad, pero no lo castigó en nuestra persona. No te castigó a ti ni a mí. Él castigó a su Hijo. Golpeó a su Hijo. Dios tenía que descargar su furia, su enojo que tenía con la humanidad, pero descargó el enojo en la persona de Jesús. Entonces, una vez que Dios quedó satisfecho de haber castigado el pecado en la persona de Jesús, ahora todos nosotros podíamos regresar a Dios. Ahora todos nosotros fuimos reconciliados con Dios. Fuimos reconciliados, atraídos, adoptados al Padre Celestial, una vez que Él quedó satisfecho de haber castigado el pecado de la humanidad. Por eso, hermanos, miren qué curioso, cuando nace un bebé, cuando nace un nuevo bebé, pues la familia se pone contenta. El papá, la mamá, el abuelo, la abuelita, la bisabuela, y están abrazando ese bebé. Pero, ¿saben? Realmente lo que están abrazando es un cadáver. Un cadáver espiritual. Porque ese bebé nació muerto.
por causa del pecado que entró en Adán. Y ese pecado trajo la muerte. Y entonces la muerte pasó de generación a generación, de generación a generación, hasta llegar a tus tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, tus padres. Al llegar, nacimos muertos. Pero miren qué ironía, celebramos la vida, pero realmente lo que se tiene en los brazos es un cadáver espiritual, que hasta que ese niño no crezca y acepte a Jesús, viene a la vida. No sé si me estén entendiendo. Pero toda persona cuando nace, nace alejada de Dios, separada de Dios, muerta. Ahora, aquí hay algo que debo de aclarar también. En cuanto a los bebés, en cuanto a los infantes, dice la Biblia que de los niños es el reino de los cielos. Como son inocentes cuando están pequeñitos, y si un infante, un pequeño, fallece, su alma, su espíritu van a la presencia de Dios directamente. Pero si ese niño va creciendo, va creciendo, va creciendo, llega a una edad en que tiene que pedirle perdón a Dios por sus pecados, para que tenga vida. Ahora, ya que estamos acá, ¿cómo el ser humano, si está muerto, cómo es que vuelve a la vida? Si nacimos alejados de Dios, separados de Dios, no alcanzamos la gloria de Dios, ¿cómo podemos volver a la vida? Bueno, ya lo vimos en el texto de Romanos 5:8. Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Alguien murió para darnos vida, pero ese alguien es el autor de la vida. Ese alguien que murió, que es Cristo, tiene palabras de vida eterna. Recuerde Juan 1:4, en él estaba y está y estará la vida, y esa vida es la luz de los hombres. Por eso cuando una persona no tiene a Cristo, pues no tiene la vida, está alejada o muerta espiritualmente. ¿Por qué se dice espiritualmente? Porque su espíritu no reacciona a las cosas de Dios. Mira, tú léele la Biblia, menciónale los versículos más bonitos de la Biblia a una persona natural, una persona no cristiana. Le van a parecer locura. La palabra de la cruz es locura para ellos. Y te dirán, sácate de aquí con esas tonteras. Eso no es cierto, es puro cuento. No tiene reacción su espíritu cuando escucha la palabra de Dios. Tú mismo te acordarás cuando llegaste a la iglesia, veías los cantos, las letras, y aquí muchos cantando, aplaudiendo, cerrando sus ojos, levantando las manos, y tú indiferente, diciendo, esta gente loca, ¿qué tiene? ¿Por qué tanto brinque y brinque si el piso está parejo? No reaccionábamos, estábamos muertos. Cuando un cuerpo muere, cuando un cuerpo está tendido, ya no reacciona. Le hacen la autopsia, le parten, ya no reacciona, ya es un cadáver. Lo mismo sucede con nuestro espíritu. Sucedió. No reaccionábamos a las cosas espirituales. Tú veías que la gente viene seguido al templo, tú dices, ¿qué tanto buscan al templo? Porque no entiende
El hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. Pero cuando viene a la vida, cuando deja entrar a Jesús, que es el autor de la vida, miren, en efecto es un bebé, una nueva criatura. Sus sentidos han despertado, han resucitado a las cosas espirituales y le empieza a interesar la Biblia y empieza a comer la palabra de Dios como una leche espiritual no adulterada, y quiere comer y comer. Su espíritu ha reaccionado a la vida. Quiere acercarse a su Creador, quiere conocer más de su Creador, y entonces entra en un hambre insaciable, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Canta, y aunque no entiende muchas cosas, su espíritu se goza, se alegra, porque ha vuelto a la vida. ¿Se da cuenta? Quiere estar siempre en el templo, donde quiera que haya actividad bíblica, quiere estar, porque ha vuelto a la vida. Porque permitió y decidió escuchar las palabras que dan vida, las palabras de aquel en quien hay vida. Dice Juan 5:25: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Esto lo dijo Jesús, el autor de la vida. Lo voy a volver a leer. Juan 5:25: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es. Hablaba del tiempo presente, y ese tiempo presente del que hablaba Jesús se ha prolongado hasta este día. Se le llama el tiempo de la gracia, el tiempo de la salvación. Si oyeres hoy su voz, dice el libro de Hebreos, no endurezcan su corazón. Entonces viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Ahora, ¿a qué muerto se refiere? ¿Al que ha muerto físicamente, como vimos hace 8 días? ¿Se refiere al cadáver tendido de una persona? No, se refiere a aquel que está lejos de Dios, está alejado de Dios, separado de Dios, muerto en sus delitos y pecados. Es decir, físicamente vive, por eso puede estar pecando, puede delinquir, puede hacer maldad, pero su espíritu está lejos, ni entiende quién es Dios. Algunos ni saben siquiera si hay Dios. A ese tipo de muertos se refería Jesús. Cuando los muertos oirán, fíjense, la voz de Dios o del Hijo de Dios, y los que la oyeren. ¿Quiénes pueden acercarse a Dios? Solamente los que oyen la voz del Hijo de Dios. Solamente los que oyen la voz. Miren, no es cualquier voz. Hay muchas voces en el mundo, muchas voces a nuestro alrededor, pero la clave está en que oigamos la voz del Hijo de Dios. Y cuando alguien pone oído a la voz del Hijo de Dios, empieza a entrar vida en ese cadáver espiritual, en tu espíritu, pues.
porque tus sentidos físicos están activos. Puedes oír, puedes ver, oler, tocar, pero tu espíritu no. Pero cuando oímos la voz del Hijo de Dios, empieza a entrar vida, porque las palabras del Hijo de Dios producen vida. Y entonces empieza a activar la fe, empieza a activar la fe, la confianza, la credibilidad en las promesas de Dios. Recordemos que la fe, que es confianza, que es credibilidad, la fe se produce al oír la voz del Hijo de Dios. Es la palabra de Dios que trae vida a nuestro espíritu que nació muerto. Físicamente nacimos vivos, pero nuestro espíritu nació muerto. Por eso les decía que de bebé, pues, si lo podemos entender de bien a bien, estamos cargando un cadáver espiritual. Pero es la palabra de Dios que nos da vida. ¿Cuántos ya escucharon la palabra de Dios que trajo vida a su espíritu? Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es decir, surgimos a la vida. Tu espíritu resucitó, estaba muerto. ¿Cuándo resucitó? Cuando escuchó la voz del Hijo de Dios. Miren, la voz del Hijo de Dios tiene poder para resucitar nuestro espíritu y tiene poder para resucitar nuestro cuerpo si un día llega a morir. Solamente lo menciono porque allá en Juan 5:25, luego creo que es el 28, no lo voy a leer, habla de otro momento cuando también dice: todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios y saldrán a vida eterna. Entonces la voz del Hijo de Dios, en primer lugar, ya trajo vida a nuestro espíritu. Ahora tenemos comunión con Dios, podemos hablar con Dios. Alguien dirá: ¿cómo es que tú puedes hablar con Dios? Si Dios, mira, vive en el cielo, tú eres un simple terrenal. Oh, pero qué misterio. Podemos hablar, comunicarnos con Dios. Fuimos atraídos, acercados. Nuestro espíritu volvió a la vida. Porque de lo que somos, el que se puede comunicar con Dios es el espíritu humano. Y entonces nuestro espíritu resurgió a la vida cuando escuchó la voz del Hijo de Dios. Pero también Jesús tiene el poder para resucitar cadáveres corporales, cuerpos muertos. ¿Se acuerdan de Lázaro? Allá en el libro de Juan hay un episodio de un amigo de Jesús llamado Lázaro, y este murió, se enfermó gravemente y murió, pero Cristo le plació resucitarlo, nada más para demostrar su poder.
y ya Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro. Ya su alma había ido al paraíso, al seno de Abraham, allá abajo de la tierra. Y el cuerpo de Lázaro fue al sepulcro. Pero cuando Jesús dijo: Lázaro, ven fuera, y el alma de Lázaro salió del Hades, en específico del seno de Abraham, en el lugar de descanso, regresó el alma de Lázaro, se incorporó a su cuerpo que estaba en el sepulcro y salió del sepulcro. La hora viene cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y tendrán vida. Mírenlo, el mismo texto de 1:23 de Pedro, pero en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, esto es para nosotros: pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Hemos nacido para tener comunión con Dios, pero ya no para morir, ya no para estar alejados de Dios, ya no. Porque lo que lo garantiza es la viviente y perdurable palabra de Dios. Eso nos trae garantía de vida. Por eso, respondiendo a la pregunta de Job, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? La respuesta es sí. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Sí. En primer lugar, a Dios le interesa su vida espiritual, su cercanía, su comunión con Dios. Y también pues le interesa la resurrección del cuerpo, que de eso habla bastante aquí en la Biblia. Entonces, si hay vida después de la muerte. En Cristo Jesús hay vida después de la muerte. Y como les digo, en primer lugar, vida espiritual, vida plena con Dios. Volvimos a nacer, hermano, ¿se da cuenta? Usted ya nació 2 veces. Número 1, cuando nació de su mamá. Yo no sé qué día ni en qué año fue, pero usted ya nació humanamente. Fue engendrado por su papá y nació un día. Pero llegó el día también en que usted nació espiritualmente, volvió a nacer y entonces tuvo comunión, acercamiento hasta el día de hoy. ¿Cuántos tienen comunión con Dios el día de hoy? Ahí está. Si ustedes no hubieran experimentado ese nuevo nacimiento, no hubieran dicho amén, ni entenderían la pregunta. Pero si hay vida después de la muerte. Primeramente vida espiritual, luego vida física. ¿Ya? Por ejemplo, vea Juan 11:26, dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo Jesús a Marta. Todo aquel, diga conmigo, todo aquel que vive como ahorita ustedes viven y creen en Jesús,
Si un día nos sorprende la muerte física, no moriremos eternamente. Ahora, otra cosa que yo quiero explicar acá. El día que tú le dijiste a Jesús, Jesús, reconozco que eres el autor de la vida, eres el Hijo de Dios, creo en ti, yo creo que moriste por mis pecados, padeciste por mis pecados, fuiste sepultado como lo anunciaban las Escrituras. Yo creo que tú resucitaste, Señor, entra en mi corazón. En ese momento resurgiste a la vida espiritual, a la comunión, al compañerismo con Dios. Y a partir de ese momento, oiga bien esto, a partir de ese momento tienes vida eterna. En el momento que tú le dijiste a Jesús, entra en mi corazón, Él entró, pero también entró en ti la vida eterna. Y a partir de ahí, tú vas a vivir eternamente. Pero a lo mejor alguien no me entiende todavía y dice, hermano, pero si yo muero mañana, aquí dice que no morirás para siempre, porque, ahorita les llevo al texto, oirás, tu cuerpo oirá la voz del Hijo de Dios y ese cuerpo resucitará del polvo. Por eso, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Claro que sí. Todo aquel que cree en Cristo Jesús, todo aquel que vive, no morirá eternamente. La voz del Hijo de Dios tiene poder. Vaya a Juan 5, donde les dije ahorita, Juan capítulo 5, pero ahora miren el verso 28. Juan 5, 28 dice: no os maravilléis de esto, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Este es otro momento en que se oirá la voz del Hijo de Dios. Esa voz que da vida, esa voz que resucita. En primer lugar, cuando leímos el 5:25, Jesús hablaba de venir a una vida de comunión con Dios. Pero en el verso 28 habla de aquellos que mueren. Ahora, hermanos, hay millones y millones y millones y millones de cristianos que ya murieron. Si hablásemos tan solo desde el día de Pentecostés hasta este día, hasta hoy domingo, millones han muerto creyendo en Jesús. Tuvieron vida espiritual mientras vivieron en esta tierra. Aceptaron al autor de la vida, pero un día murieron, como vimos hace 8 días. Algunos fueron asesinados, otros en algún accidente, algunos por edad, por
muerte natural, otros por enfermedad, pero murieron creyendo en Cristo Jesús millones. Y un día esos cuerpos, mire lo que dice ahí en el 28, viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Quiénes están en los sepulcros? Los cuerpos de esos cristianos. Ese polvo oirá la voz del Hijo de Dios. ¿Y qué va a pasar? Resucitarán. ¿Para qué? Dice, saldrán a resurrección de vida. Resucitarán para vivir eternamente. Miren qué fascinante. Los cuerpos de esos cristianos que ya murieron oirán la voz de Dios, resucitarán para vida eterna. ¿Y qué pasará con los que murieron sin Cristo? También van a resucitar, pero no en ese momento. También un día ellos oirán la voz del Hijo de Dios. Pero la voz del Hijo de Dios los va a llamar para que rindan cuentas. Un día oirán la voz del Hijo de Dios y van a resucitar, pero no para vida. Esa es la gran diferencia, hermanos. Y disculpen muchos que estoy remarque y remarque esto, pero para mí es como un discipulado para los que empiezan, porque quiero que su esperanza se fortalezca, su fe se fortalezca, su confianza en Dios crezca, y no nos pongamos tristes como los otros que no tienen esta esperanza. Entonces, para mí no me es molesto estar repitiendo estas palabras, y para ustedes es seguro. Entonces, los que hicieron lo malo se levantarán en una resurrección de condenación. Como dijimos hace 8 días, Dios tendrá el poder, la autoridad de lanzarlos al lago de fuego eterno, donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. De igual manera, para siempre. Y a eso la Biblia le llama destrucción del alma y destrucción del cuerpo. Cuerpo y alma serán lanzados a un lugar de tormento. Pónganse de pie. Y a eso se le llama destrucción del alma y del cuerpo. Pero gracias a Dios, para los que ya tenemos vida eterna. Cierre sus ojos, por favor. Ahora ya sabemos, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Diga un sí con firmeza. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? ¿Cuántos ya tenemos esa vida? Amén. Levante sus manos, dígale: Señor, gracias, porque he vuelto a la comunión con usted. He vuelto a la vida, esa vida que perdió Adán allá en el huerto. Ahora esa vida ha sido restablecida por el Hijo de Dios.
El Hijo de Dios que tiene vida eterna. El Hijo de Dios que tiene poder para resucitar. El Hijo de Dios que nos habla palabras de vida eterna. Todo aquel que tiene vida eterna ahora, dele gracias a Jesús. Jesús, te damos muchas gracias porque has impartido vida a mi corazón, a mi espíritu, el día que yo te recibí, el día que yo te acepté como mi único y suficiente Salvador. Me has dado vida, me has dado vida eterna, vida en abundancia. Ahora, yo no sé si hay alguien en esta tarde que no ha recibido la vida. Es decir, tú no entiendes quién es Dios. Tú no sabes por qué hay que leer la Biblia. Tú no sabes por qué hay que venir a la casa de Dios a buscarle. No entiendes nada. ¿Habrá alguien en esta tarde? ¿Habrá alguien que ni siquiera sabe quién es Jesús? Estás alejado entonces. Estás separado de Dios. Por consiguiente, tu espíritu está muerto. No tiene comunión con Dios. Pero hoy tú puedes tener vida y vida para siempre. Si hay alguien en esta tarde, incline su rostro y desde tu lugar repite conmigo. Todos vamos a repetir. Desde tu lugar repite conmigo. Si tú crees que estás alejado de Dios, pero quieres tener vida eterna y un día quieres volver a la vida, aunque tu cuerpo muera, no será para siempre. Repite conmigo: Señor Jesucristo, en esta tarde yo reconozco que eres el autor de la vida, el Salvador de mi vida. Señor Jesucristo, perdona mis pecados, perdona todos mis pecados, límpiame de mi maldad, entra en mi corazón. Yo te recibo como mi único Salvador. Entra en mi corazón, te acepto, te recibo como mi Señor. Gracias por darme la vida y el perdón de mis pecados. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien hizo esta oración con todo su corazón, déjame decirte y créelo, ya eres un hijo, una hija de Dios. ¿Qué sigue? Seguir conociendo a Dios a través de su palabra. Reunirte en un lugar como este para seguir aprendiendo. Te animo a que sigas viniendo a este lugar. Tomen sus lugares, que Dios los bendiga y voy a dejar este tiempo.